Bien, buenas noches. Hoy hablaremos sobre un tema en específico sobre nuestro país. Sí, hablaremos sobre nuestra famosa Constitución Mexicana, o mejor conocida como la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, al lapso de este tiempo hemos tenido más de una constitución. Han habido varias modificaciones en esta misma, en las cuales se han quitado o se han puesto temas interesantes, derechos interesantes que nos favorecen y nos apoyan a todos. Bien, empecemos por la primera constitución, la Constitución de 1824. Sí, como lo escuchan bien. ¿Cómo surge la Constitución de 1824? La Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824, planteada como un pacto entre los estados. Dividía la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores, diputados y judiciales. ¿Cuándo fue promulgada la Constitución de 1824? Se preguntarán. Bien, esta fue el 4 de octubre de 1824. Entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esto un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el declarar el carácter independiente de México como país. Se preguntarán dónde ocurrió esto. Bien, la pregunta es ¿dónde fue promulgada la Constitución de 1824? El 7 de noviembre se instaló el recinto parlamentario, donde sesionó el Congreso, ubicado en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México. De inmediato iniciaron los trabajos para elaborar y aprobar el acta constitutiva de la Federación Mexicana, que se promulgó el 4 de octubre de 1824. Bien, esta Constitución fue promulgada en 1824, pero por tantos problemas que hubieron en nuestro país, tuvo que ser erradicada y modificada de este tanto. Esto nos lleva al año de 1857. ¿Qué fue lo que pasó en 1857? Pues establece la Constitución. Sí, esta fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas incluso en este entonces. Sorprendente, ¿no? ¿Se imaginan dar por la ciudad con un arma? Ese sería algo no sé si bueno o malo, pero bueno. ¿Cuál fue la consecuencia de esta? Pues sí, aunque no crean, tuvo sus consecuencias la Constitución de 1857, la cual fue el presente artículo. Es tan solo una reflexión en torno al efecto negativo que la Constitución produjo en el gabinete moderado de Ignacio Comonfort. Su consecuencia más evidente fue el golpe de Estado que el presidente dirigió contra el mencionado Código y el Congreso. Muchos se preguntarán qué fue lo que pasó en ese entonces, ¿no? Una constitución en la cual te dejaba tener armas, portar armas y andar con ellas por la ciudad. Esto era sorprendente. En serio, era muy sorprendente. Como me hubiera gustado vivir en ese entonces. Pero bien, pasemos más adelante. Sí, pasemos a 1917.
Bien, muchos se preguntarán, ¿qué pasó en 1917? Remontémonos desde el principio. ¿Qué fue lo que pasó? La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos. ¿Se imaginan? Teniendo dos constituciones, nunca pudimos saber cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestras garantías, y teníamos derechos absurdos, ¿no? Pero bueno, sorprendente, ¿no? Pero bueno, preguntémonos, ¿qué pasó el 5 de febrero de 1917? Bien, pues aquí vamos. Lo que pasó fue que, sí, nuestra famosa Constitución Política, nuestra poderosísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue promulgada el 5 de febrero de 1917. ¿Se imaginan? Y todo porque fue el producto del eventual triunfo del ala carrancista sobre los convencionistas, liderados por Francisco Villa durante el desarrollo de la Constitución. Esto fue genial, ¿no, amigos? Sorprendente, o sea, wow, me sorprendo. Pero bien, el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la Constitución que aún nos rige exactamente hasta el mismo año. La sede fue en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y entró en vigor hasta el 1 de mayo. ¿A qué nos referimos en esto? Que se llevó a cabo todo lo que decía ahí. Los derechos, todo se llevó desde el 1 de mayo. Empezó a regirnos nuestra Constitución. Pero, aunque no lo creamos, también trajo consecuencias la Constitución. Muchos se preguntarán qué consecuencias. Con los principales plasmados en la Constitución de 1917, inició su arduo proceso de reconstrucción nacional, lo que implicó cimentar un nuevo régimen social, económico y político que diera un nuevo rostro al Estado mexicano, uno moderno y democrático que se tradujo en estabilidad política y social. Ya saben, en este momento nos dimos cuenta de muchas cosas. La sociedad tenía mucho que influir, la economía. Si eras su político, eras más alto que los demás. Wow. Pero bien, ¿qué pasó después de la promulgación? Eso es una pregunta que nos haremos. Después de la promulgación de la Constitución, la nación quedó compuesta por 28 estados, 2 territorios federales y el Distrito Federal, actualmente la Ciudad de México. El territorio de Tepic fue admitido como estado libre de la Federación. O sea, sorprendente. O sea, no me puedo creer del todo lo que hizo nuestra Constitución. Esto es genial. O sea, esto me agrada. Bueno, los que no sepan para qué sirve y qué es la Constitución, pues los responderé. Una Constitución establece un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a su operación y regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Esa es la Constitución. ¿Para qué sirve ahora? Son conjuntos de reglas y principios que crean, empoderan y limitan las instituciones del gobierno. Ok, wow. Pero bien, pasamos a la parte interesante. ¿Cómo se estructura nuestra Constitución? Eso me agrada. Bien, nuestra Constitución está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos,
los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por dos partes conocidas como dogmática y orgánica. Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano. Sorprendente, ¿no? Wow. Pero bien, preguntémonos qué contiene nuestra Constitución mexicana. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. El título primero contiene el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. El capítulo 2 es de los mexicanos. El capítulo 3 nos habla sobre los extranjeros. El 4 de los ciudadanos mexicanos. Y aquí nos pasamos al título segundo, el cual está dividido en 2 capítulos. El capítulo primero nos habla sobre la soberanía nacional y de la forma de gobierno. El capítulo 2 de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. Aquí pasamos rápidamente al título tercero, el cual está dividido en 4 capítulos. El capítulo 1 es la división de poderes, el capítulo 2 del poder legislativo, el capítulo 3 del poder ejecutivo y el capítulo 4 nos habla sobre el poder judicial. Aquí exactamente, amigos, pasamos al título cuarto, el cual simplemente nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Espero si llevemos a cabo ese. Título quinto nos habla sobre los estados de la Federación y de la Ciudad de México. De ahí pasamos al título sexto, el cual nos habla sobre el trabajo y de la previsión social. De aquí pasamos al séptimo capítulo, el cual nos habla sobre prevenciones generales. De aquí pasamos al título octavo, de las reformas de la Constitución. Y pasamos al título noveno, el cual nos habla sobre la inviolabilidad de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que no se puede modificar. Pero bien, después de tanto hablar, tanto escucharme, nuestra Constitución tiene muchos artículos, demasiados. Pero se han preguntado, ¿cuál es el más importante de la Constitución mexicana? Pues, viendo todo, el más importante al parecer es el artículo 14, el cual se encuentra plasmado el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Refiere a la certeza que tienen las personas de que él o ella como individuo, su familia, sus pertenencias y derechos estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades. Sí, ese para toda la sociedad mexicana es el artículo más importante. Con que no lo creo, pero lo tendremos que checar. Bien, amigos, fue todo por hoy. Espero verlos pronto. Y cualquier duda, aclaraciones o preguntas, estoy para responderlas en el siguiente capítulo.